Busque allí en la Biblia, Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Es una oración, es un cántico de una mujer llamada Ana. Y Ana no podía tener un hijo y Dios escuchó su clamor. Y Ana recibió el favor de Dios y Ana tuvo este cántico, esta oración. Y cada vez que recibamos algo de Dios, debemos tener un corazón agradecido. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones, el medirlas. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz a 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y dice la Biblia: y el Cana se volvió a su casa en Rama, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Amén. Padre, buenos días, Dios. Aquí estamos delante tuyo como familia, dándote gracias por esta semana que ha pasado y colocando hoy en tus manos nuestras vidas. Venimos a tu casa para adorarte. Venimos a tu casa para darte gracias, para alabarte. Yo te quiero, Señor, dar gracias por tu cuidado, dar gracias por tu bendición, Señor. Y quiero darte gracias por tu Hijo Cristo. Creo, Dios, que es el motivo suficiente para poder abrir mis labios y cantar a ti en esta mañana, Señor. Venimos a escuchar tu palabra, Señor. Venimos a encontrarnos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, a ser fortalecidos en un estrechón de mano, en un abrazo, Dios. Oramos por cada parte del mundo en este momento, donde hombres y mujeres se postran delante de tu presencia para adorarte, para recibir de ti, Señor, para seguir adelante. Oramos por aquellos que pasan tiempo difícil. Señor, esto está escrito en las Escrituras, en tu palabra, Señor. Y lo que podemos hacer es mirar a ti, Señor. Te alabamos, Señor, y te exaltamos, bendito Dios. Gloria a Jesús. Vamos a ponernos de pie. Le invitamos a que salude al que está a su lado. Hay personas nuevas, que le digan bienvenido.
con confianza si quiere estrechar su mano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano, te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano, te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. No hay un saludo. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano, te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano, te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, amén. Y nos reunimos con gozo, con una sonrisa. Pero le invito a que haga algo. Acérquese a alguien que usted no conozca y dígale: Dios te bendiga. Sí, que los del ala de aquí puedan saludar a los del ala de acá. No sea tímido. ¿Sí? Eso. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga en esta mañana. Gloria a Jesús. Y si no sabe el nombre, pregúntele el nombre. Dígale: hermano, llevo muchos años viniendo acá y no sé su nombre. Gloria al Señor. Y dice el Señor en Efesios 2: por tanto, acordémonos de que en otro tiempo nosotros, los extranjeros, en cuanto a la carne éramos llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, todos nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Amén. En Cristo tenemos libertad. Por mi maldición hay libertad, libertad. Rompió mi
pecados me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo, la iglesia. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Vamos a decir: al que el Hijo hace libre. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. La iglesia. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Una vez más. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aleluya, Jesús. Hay libertad. Gloria a Jesús. Puesto los ojos en Jesús y por un momento allí, tú a solas con Dios, dile: Señor, quiero tomar esta palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor, consumador. Puesto los ojos en Jesús en medio de cualquier situación, en medio de tu necesidad, en medio de tu dolor, de tu tristeza, en medio de lo que esté pasando. Dile: voy a poner mis ojos en Jesús. Aleluya. Llena al Señor. Adora a la iglesia. Sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos. Fija
te ama, el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Adora al Señor. Dile: Señor, yo quiero fijar mis ojos en ti, oh Cristo. Quiero tomar tu mano, Señor, no soltarme, Señor. Mi vida entera, Señor, fija mis ojos en ti, Señor. Mi familia entera, fija nuestros ojos en ti, Señor. La iglesia va a decir: jamás faltará. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo yo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Toda la iglesia, fija tus ojos, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fijo mis ojos, fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Adórale al Señor, al único que es grande y digno. Adórale al Rey de Reyes con tus propias palabras. Solo tú y el Señor. Adora el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios,
cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Juntos decimos día a día. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, principio y el fin, principio y el fin. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, iglesia, dile al Señor: cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo, su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, y Él es digno de alabar, mi ser dirá cuán grande es Dios. Toda la iglesia. Cuán
Aleluya, Jesús. Adoramos al Dios que es sobre todo nombre. ¿Cuánto lo adoran en esta mañana? Gloria a Jesús. Adórale con tus propias palabras. Dile, Señor, gracias, porque en ti encuentro paz, porque en ti encuentro refugio, Señor, porque en ti encuentro respuesta, Dios, porque tú traes paz y gozo a un corazón, Señor, que estaba dolido y lejos de ti a causa del pecado, Señor. Tú me perdonas, tú me limpias, tú me haces una persona nueva, Señor. Una persona que necesita ese abrazo y ese refugio de Jesús. Él ha visto tu carga, Él ha visto tu necesidad, Él ha visto la inquietud de tu corazón. Y Él dice en esta mañana: vengan a mí los que están cargados, cansados, que yo les haré descansar. Él dice que si nuestros pecados fueran allí grandes, que pensamos que no tienen perdón, Él los toma a través de Cristo y dice que los lleva a lo más profundo. Ese es el Dios que adoramos. Dile, iglesia, mi corazón entona la canción: cuán grande es Cristo. Solamente la iglesia diga el coro de esta canción. Mi corazón Jesús. ¿Puede tomar asiento, iglesia? Gloria al Señor. Bienvenido en esta mañana. Bienvenido si nos visita por primera vez. Vamos a orar porque viene un momento muy especial. Después de que oremos, los niños de 1 a 6 años pueden ir a la clase bíblica con sus maestras. Los niños de 7 años en adelante, juiciosos con sus papás, haciendo esa tarea de escuchar la palabra de Dios. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites adorarte. Queremos llevar estas canciones en nuestro corazón, en nuestra mente, en el día a día allí, Señor, en nuestra casa. Que tú nos sostengas, Señor, con tu palabra. Gracias por la vida del pastor Luis Carlos, Señor. Bendícelo a través de este mensaje que has puesto en su corazón. Tú nos quieres hablar, Señor. Y hoy también, Señor, te pido que bendigas a cada persona, a cada familia aquí presente, y que nuestro corazón esté dispuesto y preparado para mirar a tu palabra, para mirar al predicador, para, Señor, no distraernos de ese mensaje que tienes para con nosotros en esta mañana. Que tu Espíritu Santo nos dirija en el nombre de Jesús. Amén. Los niños pueden depositar su ofrenda y pasar a su clase bíblica.
Bueno, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga y que hoy, una vez más, así como hemos alabado al Señor, en esta mañana ahora podamos también alabarle, pero a través de escuchar su santa palabra. La semana pasada iniciamos, o el Señor nos habló a través del Salmo 119, ¿cierto? Amén. Bueno, hoy vamos a continuar allí. Si quiere usted, acompáñeme allí. Salmo 119. Le pedimos a Dios que sea hablándonos a través de su palabra. Que como siervo suyo hoy, a través de su Espíritu Santo, pueda ministrar sus vidas. Pero antes de que iniciemos, quiero que oremos, porque ha sido una semana no fácil. Ustedes saben lo que está pasando en Ucrania, ¿cierto? Hay que orar por todas estas decisiones, a veces como hombres, de los gobernantes, que nos llevan a guerras como estas o situaciones como esta que está ocurriendo allí. Hay que estar orando por esas naciones. De por sí los pastores bautistas de aquel país, en las redes aparecen mensajes en los que ellos piden que nos unamos en oración alrededor de esto. También saben que en nuestro país esta semana la justicia tomó una decisión nefasta, ¿no? En el cual está dando viabilidad no, ya está autorizando el aborto. Entonces es algo que nos pone triste. De por sí, si alguno vio lo que yo puse en el estado, en cuanto a un pensamiento o algo que dijo un periodista argentino, y como que era muy diciente, ¿cierto? Porque una mujer embarazada no puede decidir si quiere ser o no mamá, porque ya lo es. Desde el primer momento en el que está embarazada ya es mamá. La ley del aborto le puede dar la herramienta a esa mujer de decidir si quiere ser la mamá de un hijo vivo o de un hijo muerto. Así de duro, pero así es. La mamá es desde el primer día de esa concepción. Si no se quiere ser mamá, pues lo debe pensar antes. Entonces, oremos, por favor, cierre sus ojos un momento. Y te pedimos a ti, amado y buen Dios, clamamos a ti en el nombre de Jesús, Señor, que nos perdones, porque como humanidad muchas veces hemos tomado decisiones contrarias a tu palabra. Perdónanos, Señor, porque en nuestra nación hemos tomado una decisión, o los jueces han querido pasar por encima de ti, de tu palabra, Señor, y nosotros por eso pedimos perdón por esas decisiones de los gobernantes, de jueces, Señor, que van en contra de la vida. Y te rogamos, Señor, en este momento por aquellas mujeres que quizás han pensado en tomar una decisión como esta. Padre, redargúyelas, porque cada hijo allí, Señor, es una bendición. La vida es una bendición de parte tuya, Señor. Así de que si aquellas mujeres que puedan estar pensando, Señor, en esto, obra en sus vidas y muéstrales la bendición que tú estás formando en sus vientres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Igual oramos por la nación de Ucrania, Señor. Te rogamos por ese conflicto armado que se está viviendo allí, Señor. Y te rogamos que en tu amor, en tu misericordia, Señor, haya paz. La paz tuya, Señor.
que aquella luz que hay en medio de ese país, aquellas personas que han puesto la mirada en ti, Señor, nos unimos a sus oraciones, a su clamor. Y oramos, Señor, porque en esa nación, Señor, haya bendición y que esas naciones externas, Señor, que han tomado decisiones de guerra, Señor, allí obres tú, Señor, en tu favor, en tu amor y en tu misericordia, Señor. Te rogamos por esta humanidad en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, por orar. Salmo 119, mirábamos hace 8 días que a través de la palabra entendíamos como el secreto de la bienaventuranza, que bienaventurado es, o sea, es feliz, dichoso, ¿cierto? Y el Salmo, los primeros salmos nos explicaban quiénes eran bienaventurados, quiénes son felices, quiénes son dichosos, quién viven con esa felicidad y con ese gozo. Y la palabra nos decía allí que los perfectos de camino, los que andan, los que caminan en la palabra de Dios, en la ley de Jehová, que en este salmo muchas veces nos vamos a encontrar la expresión ley de Jehová, pero también eso mismo significa estatutos, palabra, el consejo de Dios. Y el salmo se centra en eso, en la importancia de la palabra de Dios. Y obviamente como evangélicos, ¿sí? Debemos de saber y reconocer la importancia que tiene la palabra de Dios todos los días en nuestra vida. Y que ella es, como nos ha hablado la palabra, aquella luz, aquella lámpara que nos mostrará por dónde caminar. Amén. Bueno, vamos a leer hoy Salmo 119, vamos a ir al versículo 17. Salmo 119, 17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. 19. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Amén. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la primera frase? Dice, haz bien a tu siervo. Creo que esto es algo que también todo el ser humano quiere. Hace 8 días decía, ¿quién quiere ser feliz? ¿Quién quiere ser bienaventurado? Todos. Bueno, esto es algo que también el ser humano quiere, el bien. Todos queremos que Dios nos haga el bien, amén. Todos queremos. Hoy estamos acá porque queremos el bien sobre nuestras vidas, ¿cierto? Queremos que nos vaya bien en el matrimonio, ¿cierto? Los que somos casados. Queremos que le vaya bien a nuestros hijos, amén. Queremos que nos vaya bien en las finanzas, en la salud, en todo, ¿cierto? Y no está malo querer el bien, está bien desear el bien. Y el salmista, por eso empieza, ¿sí? Pidiendo, suplicando eso, que haz bien a tu siervo. Y el salmo inicia dando todo ese tipo de bienaventuranzas. ¿Y quién mejor? A ver, ¿quién mejor para hacer el bien que el Dios del bien? Su palabra nos dice que sus pensamientos son de bien y no de mal, ¿cierto? O sea que Dios quiere el bien para ti. Y aún si algo están dando quizás mal en nuestra vida, pues Dios quiere tomar ese mal y transformarlo en bien, en bendición. Y que podamos volver hoy a nuestras casas y día a día llevando ese bien, esa bendición de Dios. Eso es lo que Dios quiere todos los días para cada uno de nosotros. De seguro hoy las iglesias hoy están llenas de gente, de personas que queremos recibir el bien. Y el salmista lo repite, haz bien a tu siervo. El problema es que vivimos en una época o en la época del menor esfuerzo.
queremos que Dios nos haga el bien, pero a veces pareciésemos que quisiese que eso sucediera por un milagro. Ejemplo, si hubiéramos publicado, quizás anunciado con anterioridad que hoy vamos a orar acá y que iban a haber sanidades, que Dios se iba a glorificar, que los que vinieran enfermos se iban a ir curados, sanados. Sí, muy seguramente habrían venido muchas personas, porque el ser humano a veces perseguimos eso, perseguimos milagros. Y Dios es un Dios de milagros. Yo creo en los milagros. ¿Usted cree en los milagros? Yo también creo en los milagros. Pero Dios no me llamó a eso, sino Dios me llamó a predicar su palabra. Y debes de seguir creyendo en los milagros. Dios no conoce la palabra imposible. Para Él no hay nada imposible. Nunca debemos de dudar del poder de Dios y que Dios puede hacer cualquier cosa, aún de la nada. Todo lo que vemos hoy, ¿de dónde lo creó Dios? De la nada. Porque Él es Dios. Pero no confundamos las cosas. Porque aunque Dios es capaz de hacer cualquier cosa y milagros, estos no suceden cuando nosotros queremos, ni en el momento que lo deseamos, ni a la manera que nosotros pudiésemos pensar o querer o pedir que ello suceda. Pregunto, ejemplo, ¿cuántos muertos hubieron en el tiempo de Jesús? Muchos, ¿cierto? Quizás miles. ¿Cuántos resucitó? 3. ¿Y por qué a los otros no? ¿Cuántos leprosos habían? Muchos. ¿A unos cuantos sanó? Porque las Y vamos a cosas invitar a... son, aunque Dios es un Dios de milagros, las cosas suceden cuando Él quiere y cuando Él tiene un propósito. No porque nosotros queramos, porque recuerden algo, Dios es soberano. Dios es soberano. Y aunque Él puede hacer cualquier cosa, siempre todo lo que Él hace tiene un propósito, tiene una razón de ser. Pero como les decía, vivimos en la época del menor esfuerzo. A veces queremos recibir el bien, queremos recibir tantas cosas, queremos saber de Dios, inclusive. Muchos quieren saber de Dios, pero no leemos la palabra. No le dedicamos tiempo a la palabra. ¿Cómo voy a saber yo de Dios si no vengo a su palabra? Si no nos congregamos. Entonces, ¿cómo quiero recibir sus bendiciones? ¿Cómo quiero o pretendo quizás servirle a Dios? Que a eso nos llamó a servirle. Pero si no le conozco, porque si yo llego a servir a un Dios que no conozco, le sirvo mal. Porque no es como a nosotros queramos, sino siempre todo es a la manera de Dios. ¿Y cómo sabemos, cómo entendemos, cómo descubrimos cuál es la manera de Dios? En su palabra. Un ejemplo muy normal en la vida cotidiana. ¿Cuántos quieren bajar de peso? Muchos quisieran bajar de peso, ¿cierto? Pero ¿cuántos quieren hacer ejercicio? Estamos en la época de la ley del menor esfuerzo, pero donde nos digan salió la píldora milagrosa. Por píldora que te tomes bajas 1 kilo. Yo creo que te la compras y diariamente vas a decir, me tomo mi pildorita, pero no es así. No hay ninguna píldora, no se dejen engañar. Esos test milagrosos, eso no existe. Eso es falso, eso es para sacarnos la plata. La única manera para bajar de peso es cerrar la boquita, o sea, comer menos y hacer ejercicio. Pero ¿quién quiere hacerlo? He ahí. Yo sé que también, ejemplo, hay
personas o quizás iglesias que te pueden decir, ven, yo voy a orar por ti y vas a ser sano si tienes fe, si siembras, si pactas. Y entre más des, pues es más grande tu fe. Hay lugares en los que hacen ese tipo de cosas, ¿sí? Y si no sucede el milagro, pues la culpa es de Dios, porque no hizo lo que tú querías. O te van a decir simplemente te faltó fe, o sea, te faltó sembrar más, te faltó dar quizás más plata, más dinero. Pero todo eso, ¿por qué ocurre? ¿Por qué nos engañan a veces tan fácilmente? Porque no conocemos la palabra, porque no vamos a ella, porque cerramos nuestros ojos ante la palabra. Los milagros no acontecen porque un hombre ora, porque un pastor ora, por preparado que sea, o porque tú quieras, sino porque Dios quiere. ¿Y Dios quiere hacernos el bien? Amén. Pero ¿cómo quiere hacernos el bien? Lea el texto. Ahí está diciendo. Ahí está dándonos la respuesta. Perfecto, Dani. Que viva y guarde su palabra. Ahí está la respuesta. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Entonces, ¿cómo Dios quiere hacernos bien? ¿A través de qué? Diga, su palabra. A través de la palabra Dios quiere hacernos ¿qué? El bien. El instrumento para bendecirnos, para hacernos el bien que Dios ha dispuesto es su palabra. ¿Cómo? Viviéndola y guardándola. Cuando vivimos la palabra, ella nos cambia. Ella nos transforma. De por sí esa palabra viva allí significa revivir, avivar. Alguna vez cuando estaba allí les di una clase en la escuela bíblica, ¿cierto? Y allí en Romanos dice, el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Aunque allí es en el griego y aquí es en el hebreo, ¿cierto? Allí en estas dos partes significan lo mismo, revivir, avivar, resucitar, dar vida. ¿Y saben qué? Me encontraba que este mismo verbo de acá es el que se utiliza también en Génesis 6:19. No vayan allá, pero allí el texto es de cuando está Noé, y él le da una orden a Noé, le dice, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo. Y ese es el plan de Dios. Eso nos habla el Evangelio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de vida, de volver a la vida. Porque la palabra nos enseña, estamos estudiando Romanos, los animo a que vengamos, estamos teniendo un tiempo muy hermoso de edificación en la palabra. Y ese libro de Romanos nos habla de eso, y estamos estudiando en estos días allí eso. Porque estábamos muertos, ¿cierto? Eso nos dice la palabra. Porque ¿cuántos pecaron? ¿Cuántos hemos pecado? Todos. Entonces, la paga del pecado, ¿qué es? O sea que todos estábamos destituidos, dice la palabra. Esa es la gloria de Dios. Estábamos muertos. Pero aquí dice, haz bien a tu siervo. O sea, el que viva, el siervo que viva y guarde tu palabra, revivirá, resucitará. Es como meterse en el arca. ¿Qué les decía Noé en los tiempos de Noé? ¿Qué hacía Noé? Les anunció, va a venir un diluvio, va a venir un gran juicio a través de las aguas. Pero Dios me envió para que construyese un arca. Y él anunció y anunció, pero todos estaban dándose en casamiento, distraídos en el mundo, haciendo tantas cosas, y no quisieron escuchar el anuncio. La palabra también en los evangelios dicen que en los últimos tiempos serán como en los días de ¿quién? Exactamente igual. El pregón es el mismo.
Noé pregonaba en el Génesis, viene un juicio, arrepiéntanse. Mire, Dios nos ha dado una forma de salvarnos y se les invitó a que entraran en el arca, que tipifica esa gracia de Dios. Igual hoy, pero la gente está preocupada en qué hacer, en qué va a comer, en qué se va a comprar, en qué va a vestir, en su trabajo, en tantas cosas efímeras que no dependen ni siquiera de nosotros. Y yo sé que la oración de muchos, creyentes y no creyentes, es la misma del salmista: haz bien a tu siervo. Pero lo que pasa es que no queremos hacer el resto: vivir y guardar su palabra. Eso es lo que no queremos. Si usted va y busca Deuteronomios 8:3, ¿cierto? Un texto que les ha hablado, allá dice que el Señor los llevó por un desierto 40 años para afligirlos, para saber qué había en su corazón y para que se dieran cuenta de que el hombre no solo vive, es el mismo verbo que acá, no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cierto? Eso es lo que nos dice de principio a fin. Les podría mostrar muchos versículos, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, que nos habla de lo mismo. Y Dios quiere darte el bien. Dios quiere darle el bien a toda la humanidad. Por eso nos dejó su palabra, a través de la enseñanza de su palabra. Y muchos tendrán Biblia en sus casas, en sus hogares. Pero ¿cuántos le dedican tiempo a la palabra, a conocerla, a leerla para poder vivirla? Eso es guardarla. Mire lo que dice Proverbios, el libro que sigue, Proverbios capítulo 4. Proverbios 4, ubiquémonos, vamos a leer, leamos desde el 10, leamos desde el 10 en adelante. Mire lo que dice ese texto. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán los años de vida. Hay gente que quiere vivir muchos años, está bien, pero mira lo que dice, ahí está diciendo, si recibes mis razones, o sea, si me escuchas, pues vas a tener vida. 11, por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, dice, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. ¿Y qué más dice? Guárdalo, porque eso es vida. ¿A qué se está refiriendo? A la palabra. Sigamos leyendo. Dice, no entres por la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos. Dice, déjala, no pases por ella, apártate, pasa, o sea, como dice, sigue de largo. 16, porque no duermen ellos si no han hecho el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas. ¿En dónde? En medio de tu corazón. Porque ¿qué son? Vida a los que las hallan
¿Y qué más? Y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. No diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Todo esto nos está hablando del consejo de Dios, de lo que Él nos dejó escrito. Por eso empezó allí escribiendo Salomón: oye, hijo mío, es lo que le inspiró el Espíritu a que nos dejara escrito. Es un llamado a prestar atención a las enseñanzas de la palabra, asociadas con la vida. Igual que en Deuteronomios, que Él nos pone por testigos los cielos y la tierra, para que nosotros escojamos o la vida, ¿o qué? O la muerte, o el bien o el mal, o la bendición o la maldición. ¿Quién escogemos? ¿Quién escoge? Pero todos quieren el bien, ¿cierto? ¿Y por qué no lo reciben? Pues porque no seguimos sus instrucciones, porque no la leemos, porque no la vivimos, porque no la guardamos. Por eso aquí escogía este texto de Proverbios, porque allí llama la atención a esas enseñanzas. No lo dejó tal cual, dijo: si están cerca de la vereda de los malos, no pasen por allí. O si tienen que pasar, pues pasen rápido. ¿Sí? No miren a lo que ellos miran. No sigan sus caminos. Porque ellos no pueden vivir sin hacer el mal. Y yo creo que nosotros probamos ese camino. Yo probé ese camino del mal. ¿Qué fruto trajo? Muerte, destrucción, daño. Pero Dios, en su gracia, en su amor, nos dio su Espíritu para que nosotros creamos en Él, y nos dio su palabra para que allí nos va a mostrar y nos dice: no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Y por eso nos advierte para que evitemos el camino del pecado, porque el pecado mata. Y también en estos versículos nos habla del fruto del camino que escojamos. Cada quien recibiremos lo que sembremos. Es una ley de la vida. Si siembras mal, te va a ir mal. Si actúas y vives en pecado, recibirás la paga del pecado, que es muerte. Pero si te arrepientes, si te corriges, si sigues el bien, si seguimos sus enseñanzas, sus consejos, nos apartaremos de todo eso. Y producto de eso, Él nos extenderá día a día su gracia. Porque en la palabra está escrito cómo vivir. Versículo 18 de nuestro texto base. ¿Cuál es el texto base? Salmo 119. Entonces ya vimos que la misma palabra nos responde cómo puede recibir bien el siervo del Señor, viviendo y guardándola. Pero el salmista agrega algo más. Y dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dios quiere hacernos bien por medio de su palabra, pero para eso es necesario que nuestros ojos se abran para que podamos mirar.
para que podamos mirar y ver en la palabra y poder discernir allí, entender ese camino. Y entonces allí, cuando abrimos nuestros ojos hacia la palabra, cuando dedicamos tiempo en ella, cuando miramos en ella, cuando ella es nuestra guía, la vida cambia. Pero no como el milagro que esperábamos, sino como el milagro del efecto de la palabra en nuestra vida. Eso es distinto. O sea, debemos de dejar el facilismo, ¿cierto? De esperar que las cosas simplemente todo lo haga Dios, que recibir las cosas simplemente milagro tras milagro, sino que entendamos que el milagro más maravilloso ya ocurrió. Jesús vino, se hizo hombre por ti y por mí. ¿Para qué? Para ir a morir por nuestros pecados. Eso fue lo que él hizo, ese es el milagro más maravilloso. Y para que entendamos eso, nos dejó su palabra. Y por eso Juan 1:1 nos dice que es el verbo hecho carne. O sea, esta palabra toma vida en él. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de Jesús. Y aquí se nos dice todo lo que iba a pasar con Jesús, cómo iba a venir, cómo iba a morir y cuál era el efecto de ese sacrificio. Pero todo eso solamente lo podemos entender a través de su palabra. Y cuando la abrimos, se nos abren los ojos, miramos en ella, entonces eso va a producir el milagro de una palabra que toma forma en nosotros. De por sí la palabra guardar significa embarazarse. O sea, yo cojo la palabra, a través de alimentarme de la palabra, me lleno de ella, me alimento de ella, me embarazo de ella, y producto de un tiempo de gestación, como las mujeres, da a luz un nuevo ser, un nuevo hombre. Eso es lo que llamamos el nacimiento de nuevo. Pero no es producto, ¿cierto?, o de la manera tan rápida como nosotros quisiésemos, sino que el Señor, Dios hizo lo suyo, envió a su Hijo. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Creer en Él. ¿Cómo creo en Él? Pues a través de conocerle, a través de ir, escudriñar en las Escrituras. Y así Él nos da vida. Y así, aunque estábamos muertos, Él nos pasa de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Porque Él quiere bien, el bien para cada uno de nosotros. Y eso nos hará corregir, su palabra nos hace corregir y seguimos su consejo. No por la ley del menor esfuerzo, no por conformarnos. Hace 8 días leíamos también Romanos 12, 1 y 2. En el 2 nos dice que no os conforméis, usted lo puede ir a leer. Alguien que no haya estado la semana acá, pasada, anterior, puede ir a ese texto, Romanos 12:2, y dice, no os conforméis, sino que dice, ¿qué dice? Transformados en la renovación de vuestro entendimiento. No podemos vivir una vida conformista. Y los colocaba el ejemplo de Lázaro, que estaba siempre a la puerta de un rico esperando a ver qué migajas le daba de lo que sobraba. Pero Dios es un Dios que quiere hacernos próspero en todo, que prosperemos en todo. Pero para eso nos dice, no sean conformistas, sino que todo eso va a ser producto también de nuestro esfuerzo, de esforzarnos. Muchos acá sabemos, o de memoria quizás, Josué 1:9. ¿Sí? ¿Se lo saben? ¿Lo recuerdan? Mira que te mando, ¿qué más dice? Que seas fuerte y valiente, ¿cierto? No temas ni desmayes, ¿y qué? Listo. Entonces, muchos, ese texto nos parece maravilloso si se lo saben de memoria, porque hay una promesa allí grande, dice, y Dios estará contigo, ¿cierto? Nos promete ese salmo, ese texto, perdón. Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero eso será producto
de un esfuerzo, es producto de no conformarnos. Por eso, no sé si ha leído el versículo anterior. ¿Lo ha leído? Léanlo. Váyanse a Josué. Porque muchos memorizan el 1:9. ¿Sí? Y no lo sabemos de memoria, pero antes del 9 está el 8. Es simple matemática. Y para que ocurra lo del 9, debemos entender muy claro lo que dice el versículo 8. ¿Todos lo tienen allí? Josué 1:8. Quiero que lo leamos todos al unísono. Bueno, ¿me acompañan? Josué, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí podemos decir amén, ¿cierto? Pero mire que para que ese amén se haga, yo debo seguir ese consejo. Está diciendo, nunca te apartes. Nunca se aparte de tu boca, que siempre esté en tu boca, en tus labios, en tu mente, en tu corazón. ¿Cuál libro se refiere allí? Ah, bueno, perfecto. ¿Lo tienen o no lo tenemos? A este libro. Y dice que debemos de meditar en él cada domingo, todos los domingos, ¿sí? O sea, esto incluye todos los días de la semana, ¿amén? Todos los días de la noche. ¿Son en las mañanas? En la mañana y en la noche, todo el tiempo. Tienes un tiempo, tienes una jornada laboral fuerte, quieres descansar, saca tu palabra y lee una porción. Te aseguro que te vas a encontrar hasta respuestas que tú has venido esperando de una manera tan clara. Sí, pero a veces tenemos un lapsus de tiempo y preferimos chatear, redes, Facebook, Instagram, poco de cosas que no edifican. ¿Por qué no haces el ejercicio? Haz el ejercicio. Pruébalo. Te invito a que lo pruebes. Cuando tengas esos tiempos, ¿cierto? No estoy diciendo aléjate de aunque deberíamos cortar con muchas de esas cosas, pero entonces dedícale tiempo a la palabra. Y dice, y entonces prosperarás en todo y te irá bien. Pero después o sea, primero hay que leer, meditar, estudiar, y el producto de eso va a ser la bendición. Entonces ahí sí vas a poder ser un esforzado, un valiente, porque no hago lo que todos hacen, sino que lo que hago es que me edifico, descanso en la palabra, busco las respuestas de mi vida, de mi necesidad personal. ¿En dónde? En su palabra. Entonces Dios estará contigo donde quiera que vayas y te irá bien. Es lo que nos dice su palabra. Pero el gran problema, vuelvo y lo repito, es que nos gustan las cosas con el menor esfuerzo. Tenemos Biblia. En mi casa yo crecí en un hogar tradicional y la Biblia estaba siempre, y había un atril para la Biblia. Y la Biblia siempre estaba abierta en el Salmo 91. Recuerdo que la hoja estaba manchadita de café. Alguna vez alguien fue a leerla y se le regó el cafecito. Estaba ahí. Pero en el día ninguno nos acercábamos a leerla. Sabíamos que era la Biblia. Sabíamos que era la palabra de Dios. Pero ahí estaba. Abierta, pero no era leída. Era ignorada. Y así nos la pasamos, inclusive nosotros como creyentes. La meditas de día y de noche. Le sacas un tiempo a la palabra en la mañana y en la noche. Porque aquí está diciendo, nunca se aparte ya de ti. Y verás el bien. Y te irá bien.
Eso es lo que nos dice tu palabra. Eso es abrirnos los ojos. Así de que hoy puedo estarte predicando. Tú puedes estar con una necesidad grande, con una tristeza, con un vacío, con circunstancias que pasan, que vivimos. A todos nos ocurre. A todos. Todos tenemos que cargar una cruz. Y nadie sabe el peso de la cruz que carga otro. Pero de seguro el Señor sabe que podemos, porque nunca nos dará una carga más allá de nuestras fuerzas, que no podamos soportarla, dice su palabra. ¿Qué debemos hacer? ¿Dónde está la respuesta? Aquí, en la palabra. Ahí la tienen en sus manos. Vayamos a ella y en ella encontraremos esperanza, el gozo, la respuesta. Su palabra dice en 3 Juan 1:2, espero no equivocarme, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como próspera tu alma. O sea, Él desea prosperarnos en todo. ¿Cómo? A través de su palabra. No hay otra forma. No hay otra manera. Él se revela a una humanidad ignorante como estábamos nosotros a través de su palabra. O sea que somos nosotros quienes tomaremos la decisión de vivir en ignorancia con los ojos cerrados o quitarnos la venda y vivir conforme a como ella dice. Cuando estudias la Biblia día tras día y en oración, Dios va a desarrollar dentro de ti entendimiento. Y aunque todo el mundo vaya para allá, a través de ese entendimiento que te da la palabra, tú vas a saber que vas a tener que parar en ciertos momentos. Que a veces hay momentos que aunque todo el mundo diga que es allí, tú dices, tengo que parar. Y ella te va a mostrar ese camino. Porque antes andábamos como ciegos. Leímos en el proverbio que los que buscan el mal ni se dan cuenta en qué tropiezan. Pero cuando leemos su palabra, Él nos avisa. No andamos ciegos, no andamos en ignorancia. Así de que hay decisiones en las que quizás estás meditando y no tienes una respuesta clara. Si eso está pasando en tu vida, significa que te está faltando tiempo con la palabra de Dios. No conozco una persona que haya seguido el consejo de la palabra de Dios y le haya ido mal. No conozco una persona que le haya pasado eso. Pero el enemigo ha hecho y el enemigo seguirá haciendo muchas cosas para que no leamos la palabra, para que nos mantengamos en ignorancia, para que nos mantengamos en doctrinas y religiones de hombres. Por eso aquí como iglesia no seguimos a un hombre, no seguimos a un pastor, no seguimos lo que se nos diga, sino seguimos es lo que está aquí, la palabra. Por eso es tan importante que la traigamos, que la leamos. Si usted no tiene una palabra, una Biblia, nos dice, y si la va a leer, se la regalamos con mucho gusto. Y eso es lo que nos hace diferentes, porque eso es lo que nos va a sacar de la doctrina errónea, de enseñanzas de hombres. Pero también sé que va a llegar desánimo a tu vida, que va a llegar cansancio, que también te va a llegar gusto por otras cosas. ¿Cuánto tiempo pasas en el internet? Quizás tu esposa sola, quizás tus hijos solos. Tenemos tiempo a veces para otras cosas y no para lo realmente importante. ¿Y cuánto lees la palabra? ¿Cuánto la entiendes? Pero ¿cómo voy a entenderla si no la leo? Sí, porque la excusa de muchos es que no la entiendo. Pues obvio que no la vamos a entender si no le dedicamos tiempo a ella y a la oración, para que Dios nos hable.
ahí es cuando los ojos se cierran. Y cuando los ojos se cierran estamos en problemas, estamos como ciegos. Hemos hablado de aquel árbol llevando a la vida actual lo del Génesis, ¿cierto? El árbol que se les dijo que no deberían de comer, pero Eva comió, se metió en problemas, pisó territorio enemigo. Y cuando cerramos su palabra, cuando no dedicamos tiempo a la palabra, estamos en problemas. Y ahí es cuando nos acercamos a ese árbol del pecado. Ahí es cuando comemos de ese árbol y también es cuando le damos a otro. Y consecuencia de eso, ¿qué pasó con Adán y Eva cuando comieron del árbol? ¿Qué hicieron? Se escondieron, ¿cierto? Se escondieron y buscaron soluciones humanas, lo que dice Hernán. Buscaron solucionar el problema como hombres, como seres humanos. Y se escondían porque se sentían desnudos, porque se sentían vacíos. Y eso nos pasa hoy en día. A veces nos acercamos a ese árbol y fruto prohibido. Y cada día como que nos vamos acercando más. Y ahí empiezan los problemas. Por no seguir las instrucciones de Dios. Versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19 del Salmo 119? Dice: forastero soy y yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Escucha, mire, está diciendo, forastero soy. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué será esta vida? Escasamente algunos lograrán llegar a los 80, 90. Los muy robustos, y hoy ya es casi un milagro llegar a los 100. Es bien difícil. O sea que la vida es corta. Forasteros somos. Así de que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Hoy estamos, mañana no lo sabemos. Entonces, ¿por qué perdemos tanto tiempo en distracciones? Dicen los jóvenes hoy, es que soy pro para todo, ¿cierto? Dicen, yo los escucho. Hoy trato de entender qué significa ser pro. Y es que les va bien en todo, en los juegos. ¿Eres pro en la Biblia? ¿Eres pro en la palabra? Ahí es donde tienes que ser pro. Ahí tienes que ser... A eso es lo que tiene que ser importante. ¿Sí? Porque puedes ser muy exitoso en otras cosas. Eso se va a acabar. Eso no dura. Pero si somos pro en la palabra, si nos perfeccionamos en ella, si entendemos que somos forasteros, que la vida es un soplo, hoy está, mañana no. Entonces, realmente no vamos a perder tiempo en distracciones, sino vamos a dedicarnos al llamado, a lo que somos. Si somos hijos de Dios, hemos sido llamados a algo, a una comisión. ¿A cuántos le hablaste esta semana de Jesús? ¿A cuántos? ¿A quién le compartiste esta semana de Jesús? ¿A cuántos les diste ejemplo de que tú eres diferente? ¿Cuántos esta semana, alguien se acercó a ti esta semana y te dijo, oiga, usted es distinto, con todos esos problemas que tiene, pero usted se le ve alegre? O ustedes de aquellos que dicen, no, yo qué voy a ser cristiano si ese hombre es evangélico y es más aburrido y más amargado. ¿Por qué? Porque a veces no dedicamos tiempo a la palabra y por eso ya no es vida. Pero cuando sabemos que queremos el bien, ella es vida porque la guardamos, porque la vivimos y el efecto de ella es luz. Y Jesús nos lo dijo, en este mundo recibiremos aflicción,
pero confiad, confíen. Yo he vencido el mundo, ustedes también lo harán. Mayores cosas, dijo, harán en mi nombre. Pero esas palabras son para quién, para quienes la vivamos, para quienes la guardemos, para quienes entendamos que el mundo no tiene nada bueno que ofrecernos, que son distracciones que el enemigo coloca para acercarnos a su árbol, para que comamos de lo que no debemos de comer. Y es lo que tenemos que perseverar. Porque en la vida nos vamos a encontrar el árbol de la amargura, del sexo, del odio, de la religión inclusive. Y ese árbol quiere que nosotros tomemos de ese fruto. Por eso el salmista dice, forasteros somos. Nuestro tiempo es corto. Así de que dice, no encubras de mí tus mandamientos. Como soy un forastero, como el tiempo es corto, Él está diciendo, Señor, por favor, revélame tu palabra. Que no cierre mis ojos ante tu palabra, sino que pueda vivir en ella. No tenemos más que esta vida, y si esta vida es corta, pues debemos aceptar su consejo. Cambia de rumbo si tenemos que cambiar, digo. Si hay algo en lo que sabemos que debemos de cambiar, pues hay que corregirlo. Busquémosle entre tanto es posible. Hay un tiempo en el que ya no será posible. Hoy la palabra, como todos los días, quiere hablarnos en lo personal. Piensa que tú estás solo acá, que eres el único que está recibiendo este mensaje. ¿Qué quiere decirte Dios en esta mañana? A ti como persona, como hombre, como mujer. ¿Qué te quiere decir el Señor? Porque de muchas maneras nos ha hablado. El año pasado finalizábamos y el Señor nos daba una palabra. Hoy Daniel al final tocaba o hablaba parte de ello. Éxodo 3:7. ¿Alguien recuerda qué dice Éxodo 3:7? Si no, vayan y lo leen. Es una palabra muy bonita que dice que Dios ve 3 cosas en nosotros. No sé si ya lo recuerdan. Él ha visto, lo primero que dice es que Dios ha visto, ¿qué dice? Tu aflicción. Dios sabe qué estás pasando. Dios te conoce, Dios te formó en el vientre de nuestra madre. ¿Quién mejor que Él nos conoce? Él dice, yo he visto, o sea, nos lo dejó escrito. Para que veamos este texto, digamos, tú has visto mi aflicción, tú sabes que estoy pasando. Pero también dice que Él, ¿a qué? Oído tu clamor, Él ha oído tu oración, ninguna oración es en vano. Él escucha, Él ve, pero Él también oye, pero también finaliza y dice que Él conoce tus angustias, Él te conoce, Él conoce en qué tiempo estás. Él ha visto, Él ha oído y Él ha conocido cada paso de nuestras vidas. Y por eso, día a día, domingo a domingo, y día a día, si haces la tarea, nos dará palabra, palabra tras palabra. ¿Para qué? El mensaje creo que este año ha sido para que despertemos. Para que despertemos porque hemos estado dormidos. Porque se nos puede apagar la lámpara. Porque se nos puede acabar el aceite. Y para despertar, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. ¿Qué es prepararnos? No conformarnos. Romanos 12:2. Al contrario, transformemos nuestra manera de vivir. ¿Para qué? Éxodo 3:8. Allí dice, o sea, en el 3:7 nos prometió o nos dice, yo he visto, yo he oído, yo he conocido, ¿cierto? Y por eso he descendido, amén. Si dice allá lo pueden leer. Éxodo 3:8 dice, por eso yo he descendido. ¿Para qué descendió? ¿Qué dice el texto? Léalo. Para sacarlos, para librarlos.
y llevarlos a una tierra, a un mundo diferente, a una vida distinta, a sacarnos del territorio enemigo, sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz, para sacarnos de detrás del árbol, como estaban Adán y Eva en el principio. Ellos pecaron, se sintieron desnudos, buscaron una solución humana que fueron hojas de higuera, pero aún así estaban detrás del árbol, escondidos. Pero Él trajo una solución real. Él sabía que esas hojas no les servirían para mucho tiempo. Y por eso dice allí la palabra que les hizo que, ¿cuál fue la solución de Dios en Génesis? ¿Cuál fue? ¿Qué les hizo? Sacrificó un animalito para hacerles túnicas de pieles, ¿cierto? Y eso nos hablaba de alguien. Mire que desde allí, desde el principio, nos estaba hablando de alguien. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero inocente que no se iba a quejar, sino que iba a caminar hacia el matadero, como dice Isaías 53. Iba a ir caminando. ¿Por qué el Señor, han estudiado algún momento por qué no escogió otro animal? Sino tenía que ser un cordero. Porque ellos son así, ellos se enmudecen. Ellos no hacen ruido, ellos ni se quejan. Y así fue Jesús. Él sabía exactamente para qué había nacido. Y paso a paso fue caminando hacia dónde? Hacia la cruz. Y no se quejó. Todo lo perdonó porque nos ama. Porque ama. Por eso el versículo corazón de la Biblia nos habla de eso, ¿cierto? De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Pero hay una condición, ¿cierto? ¿Qué dice? Para todo aquel que ¿qué? No se pierda. Y el que no crea, ¿quién toma la decisión? Nosotros tomamos la decisión. Él conoce, Él ha oído, Él conoce nuestra necesidad, Él ha visto nuestra aflicción, ha descendido para darnos salvación, pero es nuestra decisión. Él sí generó una solución real, no como las soluciones humanas. Él vino a abrirnos los ojos a través de su palabra. Y el clamor es el mismo que hemos estado estudiando estos días, el mismo clamor de Juan el Bautista. Preparad, ¿qué? El camino del Señor. Enderecemos esa senda. ¿Cómo está tu senda? ¿Cómo estamos andando? Ya viene el esposo, ya viene Jesús. Amén. Oremos, lo que oremos y vamos a alabar al Señor también. Cierren sus ojos allí, que podamos tener un tiempo primero tenga un tiempo de silencio. Piense allí, medite allí. Medite en lo que Dios te está hablando, en lo que la palabra te quiere decir, te está diciendo. Simplemente recuerda lo que leíste, las palabras que Dios te da a través de su Santo Espíritu. Piensa en ello. Si tienes que pedir perdón, hazlo. Estamos en el tiempo aceptable. Estamos en el tiempo de la gracia. Si hay algo de lo que tienes que arrepentirte, no dejes para mañana.
que día a día podamos llegar y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hoy has leído que Él ha visto tu aflicción. Él sabe qué estás viviendo. Él sabe por qué estás pasando. Él ha oído cada una de tus oraciones. Él conoce lo que tú le pides. Él conoce tus angustias. Él te formó. Él te ama. Y su palabra nos dice que Él ha descendido para librarnos, para sacarnos sin importar cuál sea la solución. Señor Jesús, tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces cada uno de nuestros corazones, Señor. Despiértanos, Señor. Haz bien a tu siervo, Señor. Que vivamos y guardemos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie y vamos a alabar al Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fijo mis ojos en Cristo. Fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
Señor, que día a Amén, día Señor. podamos andar, caminar, colocando los ojos en ti, Señor. Por favor, guíanos. Es nuestra oración y hoy oramos también por las personas que tú has traído por primera vez a nuestra iglesia, Señor. Permíteles, Señor, de día a día no poner la mirada, Señor, en el hombre, sino en ti, Señor. Guíale, Señor, en tu amor. Tú conoces su necesidad. Tú conoces, Señor, nuestra oración, nuestro clamor. Oramos por ellos, Señor. Permítenos que como iglesia podamos bendecirles y guiarles a ti, Señor, y guiarles a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga. Recuerden que hoy hemos hablado de que Dios quiere hacernos el bien. Amén. Ya saben cómo es que Dios quiere hacernos el bien, pero háblenle de ese bien a otros. No dejes de hablarle a alguien. Si no te sientes, a veces no es de preparación. El Espíritu Santo pondrá las palabras en tu boca. Con eso no estoy diciendo que no debemos de prepararnos. Es obvio que debemos hacer.